Amén. ¿Está preparado para la palabra? Vamos a buscar en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo del 38 al 44. Aleluya. Qué bueno es Dios. Dios le bendiga. Y cada uno que ha puesto de su sacrificio, de su esfuerzo, sea multiplicado por el Señor de forma sobreabundante. Eliseo volvió a Gilgal, capítulo 4, versículo 38 del segundo libro de los Reyes. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. ¿Cómo era la olla? Y haz potaje para los hijos de los profetas. Qué bueno, ¿verdad? Que la Biblia habla de cosas tan elementales, ¿no? Me gusta mucho la palabra de Dios porque es una cosa tan elemental, tan sencilla. Dice, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas que están muertos al hambre. Esta gente tiene más hambre que un ratón de biblioteca. Ponte a hacer un potaje. Y dice ahí la palabra: por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guiso, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en aquella olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y le dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Hermano, el lugar donde se desarrollan los hechos es Gilgal. Gilgal era un sitio emblemático para Israel. Fue allí donde estuvieron, el primer lugar donde estuvieron una vez que cruzaron el Jordán, el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra de Canaán. Gilgal tiene un simbolismo de muro de piedra, pero también recuerda que en aquel lugar el pueblo de Israel, que había nacido en el desierto, los jóvenes, los nuevos guerreros, habían sido circuncidados, y se le llamó a aquel lugar el lugar donde Dios quita el oprobio de Israel, donde Dios quita la maldad, donde Dios quita la suciedad, donde Dios arranca el mal de las personas. Gilgal, hermano, es muy significativo. Varias veces aparece en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Gilgal es mencionado, y especialmente en este momento cuando Eliseo, que su nombre quiere decir Jehová salva, está allí con los profetas, con los hijos de los profetas, estudiantes del seminario que se están preparando para servir al Señor. Para hacerlo un poquito más claro, son gente que están en pleno entrenamiento, de manera que aquellos muchachos están allí, son alrededor de 100 hombres, y están con el profeta, y se da lugar una de las cosas más sencillas y posiblemente simples en el aspecto más cotidiano, más casero, porque los milagros de Eliseo
muchas veces son sencillos, caseros. Son pequeños gestos que hace el profeta en favor del beneficio de las personas, de su bienestar cotidiano. Ayuda a una señora para que pueda prosperar y comer en el día. De alguna forma Eliseo socorre a algunas personas que están en un apuro. En este caso se da lugar en medio de un hambre que hay, un hambre nacional, una situación de crisis nacional. Se da lugar una expectativa de cosas tan simples como una olla, como un potaje, términos tan sencillos que no tienen mucho que ver con una teología tan profunda, sino cosas cotidianas que tienen que ver con nuestro diario vivir. Si nos demoramos un poquito aquí, llegamos a las 2:30 o las 3 de la tarde, es capaz que nos dé hasta hambre y que comencemos a pensar en la olla del potaje, porque es la necesidad fisiológica, es lo más tradicional, lo más convencional, pero aparece en la palabra de Dios y aparece como principios básicos, importantes, relevantes para lo que Dios quiere tratar, en lo que Dios quiere ahondar. ¿Saben, hermanos? Es aquí donde encontramos que la palabra se hace importante en las pequeñas cosas y que quiere mostrar Dios su poder y su gloria en favor del ser humano y de sus cosas básicas. Quiere en el pasaje bíblico hacerse sentir Jehová Dios que es mejor que los Baales, que es mejor que Astarot, que es mejor que Moloc, los dioses de aquel momento. Él está en una posición diciendo a su pueblo: yo estoy aquí para lo que me necesiten, desde lo más básico hasta lo más trascendente o importante a nivel nacional. Y allí comienza algo, hermano, espectacular, porque se da lugar la palabra como alimento sano y seguro. Así lo titulé, lo que iba a compartir con usted hoy. La palabra, alimento sano y seguro. El profeta está rodeado de gente medio muerta de hambre. Ahí están los estudiantes del seminario que comen más poco. Un secreto, lo que les voy a decir, un secreto. Como estuvieron aquí los estudiantes del seminario con Karen, recuerden, esta semana estuvieron aquí el martes, nos ministraron y todo lo demás. La pastora les había invitado carne a la mediodía, porque parece que ahí la carne no es muy común. No son muy carnívoros los del norte de Europa, ¿saben? Más bien los latinos somos más carnívoros. Y los argentinos ya leones, ¿verdad? Leones. Pero bueno, la cosa es que tampoco en un seminario bíblico misionero, como que tampoco la economía es como para que estén comiendo asados todos los días. Así que les invitamos una carnita y la pastora Moreiva hizo bastante y quedaron unos poquitos, unos filetes, ¿no? Y entonces, pensando yo de que les iba a venir bien, les hice un bocadillo antes de salir el día jueves. Y le dije, lléveselo allí le dije a Karen, llévaselo a Alejandra, la hija del pastor Raúl. Y ayer me escribió Alejandra: ay, pastor, qué bueno el bocadillo. Porque resulta que es casi convencional que los alumnos de un seminario tengan limitaciones en las finuras de una culinaria casera o del hogar. Y comen mucha pasta y mucho arroz. Así también me tocó a mí cuando fui 3 años de seminarista. La cosa era más pobre que la mar. Así, comíamos mucha patata y mucho arroz. Era en Bogotá y nos daban patata y arroz para reventar ahí. Vamos, casi que salimos odiando las patatas. Pero es normal, ¿verdad? Es normal que los estudiantes pues no estén bollantes en su economía. Y eso es lo que sucedía. Ese es el ambiente en el que se estaba desarrollando aquel momento. No solamente porque los estudiantes tenían pocos recursos, sino porque la crisis nacional, la sequía que estaba durando ya muchos años, se hizo fuerte. Y saben, hermanos, en nuestro diario vivir muchas veces nos encontramos con necesidades importantes. Y quiero destacar que
estas ofrendas voluntarias y todo lo que damos, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, salen de un sacrificio, yo lo sé. Salen, hermano, de una determinación de decir, para mí Dios es primero. Y es bonito eso, es bonito. Pero se contempla en la palabra, en este pasaje, esa realidad de que había una tremenda crisis nacional y local y personal. Aquella gente estaban en una situación delicada y llega el profeta y le dice a uno de sus discípulos, le dice a uno de ellos, monta la olla, pon agua a hervir y vete a buscar algunas hierbas silvestres para que hagamos un potaje. Vete a buscar algunas cosas que podamos preparar algo y comer aquí, porque esto no veo que nada está aquí preparándose, es que no tenían nada. Y así comienza el pasaje, ¿saben? Pero ante la imposición, la encomienda, Eliseo enseña el poder de la palabra de Dios a sus discípulos, los hijos de los profetas, ante una crisis nacional. Le dice, prepare potaje para todos los que estamos aquí. ¿Y cuántos eran? 100. Atención, que atender a 4 o a 6 o a 8 personas, pues es básicamente lo convencional. Pero atender a 100 hombres que tienen bastante necesidad, bueno, era un tema ya delicado. Pero se montó la olla. Eliseo está enseñando a los discípulos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros de una forma importante, hermano. Y quiere que formemos a los que están a nuestro alrededor. Quiere que nosotros seamos, hermano, prototipo de ese Eliseo que comienza a enseñar y que está dispuesto a formar a sus discípulos. Nosotros en la iglesia trabajamos en ámbito discipular y queremos que los que estén a nuestro alrededor estén impregnados de lo que nosotros conocemos, sabemos y vivimos. Queremos compartir nuestras lecciones. Ese era uno de los códigos más importantes de Eliseo: el enseñar, el compartir, el influir, el bendecir a los que estaban alrededor. No quedarse con las lecciones él, de las que había recibido de Elías, sino que él quiere enseñar a sus discípulos. Y ese es uno de los códigos más importantes de la vida cristiana. No quedarnos con las verdades, sino aprender a compartirlas, aprender a darlas, aprender, hermano, a poder bendecir a otros con lo que hemos recibido. Así que delega su función de preparar el caldo, el guiso, el potaje aquel del que estamos hablando, en una persona que era parte de los discípulos. El hombre va y no sabe lo que está haciendo y recoge hierbas y recoge unas calabazas silvestres. Yo no sé si alguno conoce las calabazas silvestres, que son pelotas pequeñas de diferentes colores, que tienen algunas manchas y que a veces están por dentro muy duras o podridas o feas. El caso es que aquel muchacho, aquel hombre, recoge lo que puede y comienza a preparar un guiso ahí de hierbas y de calabaza silvestre. No se entera bien de lo que está haciendo, pero aquello era la comida que alimentaría a los 100 hombres. Bueno, ¿y cómo aparece? Qué raro esto, ¿verdad? ¿Estamos hablando de la Biblia? Sí, de la Biblia. De la Biblia, está ahí, y está el profeta Eliseo. Y nuestra secuencia del profeta Eliseo nos detiene hoy allí. Ve y busca cosas y las trae y prepara el asunto. La palabra del profeta estaba siendo mandada y la difícil situación era evidente. Le está delegando y de repente el guiso se espesa un poco y alguno lo prueba y grita. ¿Saben que hay varios gritos en la vida, en el ministerio, en la exposición del profeta Eliseo? Hay varios gritos. ¿Se acuerda cuando gritó Eliseo mismo, Padre mío, Padre mío? Hay otros gritos que aparecen por allí que son muy significativos, pero en este caso, hermano, alguien grita, ¡hay muerte en la olla! O sea, la comida está envenenada. No se puede comer esto. Bueno, me estoy acordando de que una vez me dejó la pastora Moreiva con las chicas, porque se fue creo que a Venezuela, y quedé yo con las chicas en la casa y tuve que preparar un pollo al limón. Quise hacer una especialidad culinaria que tengo de pollo al limón, pero le eché 10 limones. Me salió el tema
me salió el tema como limón al pollo. Entonces la chica me dijo, no papá, eso está muy malo, no se puede comer eso. Y nada, hermano, se me quedó el pollo al limón. El otro día nos estábamos acordando de la reunión de matrimonio, del pollo al limón, que anoche también me hice una sopa, pero se me secó. Así que ya sabéis, si queréis comer bien, no me invitéis a cocinar. Cocinar vosotros y comemos juntos. La cosa es que la mayoría de las veces, hermano, los que estamos aprendiendo, podemos preparar platos para otros que son de muerte. Sí, de muerte de verdad. Que te pueden matar. Y es que necesitamos aprender, pero sabiendo el profeta, tal vez que la experiencia del discípulo no era la más apropiada, le mandó, porque requiere la vida de las experiencias. Necesitamos aprender, y necesitamos aprender poniendo en práctica lo que hemos escuchado. Necesitamos aprender, hermano, una vez que tenemos la vida cristiana, necesitamos experimentar. Y sí que vamos a tener algunos tropiezos, sí que vamos a tener algunas inconveniencias, vamos a tener conflictos, pero necesitamos experimentar. Solamente el que se atreve a vivir la experiencia es el que tiene la posibilidad de tener éxito. Si usted no se atreve, si usted no se arriesga, si usted sencillamente se cierra a la experiencia, jamás tendrá éxito. Se necesita gente valiente. Por eso el reino de los cielos lo arrebatan los valientes solamente. Y es bien importante, hermano, que aquel hombre comenzó a preparar algo, pero echó dentro de la olla veneno. No sabía qué eran, pero las calabazas no eran apropiadas. Aquellas hierbas que había conseguido no eran apropiadas. Y para el crecimiento saludable se necesita un alimento apropiado, una comida apropiada. La palabra habla una y otra vez de comida. Y en este caso, hermanos, cuando hubo el grito, ¡hay muerte en la olla!, el profeta entra en escena. Y en la olla de la vida, y en la olla de nuestras propias familias, y en la olla de lo cotidiano, muchas veces, hermanos, encontramos muerte. Encontramos circunstancias terriblemente malas. Encontramos momentos, hermanos, de verdadera dificultad, porque sencillamente la presión de la crisis nos lleva a cometer actos inapropiados. Hermanos, la presión de la crisis nos lleva a tomar decisiones altamente riesgosas. Y no deberíamos actuar así. No deberíamos, hermano. Las personas responden la mayoría de las veces a las circunstancias, pero usted no. Usted debería responder a la palabra de Dios. Usted debería responder al mandato de Dios, a la dirección bíblica. Usted debería responder, hermano, más a la palabra que a su lógica, más a lo que Dios opina al respecto de las cosas que sus sentimientos. ¿Cuántas veces, hermano, nos dejamos dirigir por nuestros sentimientos, por nuestra desesperación? Nos dejamos decidir o dirigir por nuestras circunstancias. Qué terrible es dejarnos dirigir por eso. ¿Saben por qué? Porque tomamos decisiones funestas. Y no es así. Dios no quiere que sea así. Tiene que la fe mantenerse firme y dirigirnos en todo momento. La palabra de Dios nos enseña cuando dice hay muerte en la olla. Ese grito aterrador hace que podamos comprender que estamos corriendo altos riesgos, porque en la experiencia de la vida podemos cometer errores. Pero se lo gritaron al profeta Eliseo. No se lo gritaron a sí mismo, ni se lo gritaron al resto de las personas. El clamor fue dirigido al profeta. Y es allí, hermano, donde quiero decirte que a pesar de que hayas cometido errores y que en esta mañana te sientas, hermano, manipulado por las circunstancias, o que hayas tomado decisiones inapropiadas, hoy tu grito tiene que ser a la palabra de Dios, tiene que ser a Dios, tiene que ser a lo divino, porque allí hay socorro, allí hay escape, allí hay una solución. Hermano, el profeta Eliseo
posee en Dios y en su palabra una respuesta al problema de la crisis. Y dice, tráiganme harina. Es increíble, hermano. No, saben, él reacciona y dice, tráiganme harina. Qué raro. Bueno, porque se está dando todo en ese ambiente culinario, en ese ambiente de casero. Y él determina, seguramente dirigido por Dios, y dice, tráiganme harina. Ah, pero había algo de harina por ahí. Pues seguramente. Y le van a buscar harina. Pero lo más sensato era decir, tiren esa olla, que eso no vale, que es que ha recogido cosas venenosas y eso ya no vale. Pero la Biblia enseña detalles de todo. Y aunque tú hayas fracasado, Dios no te descarta. Aunque tú hayas fallado, Dios no te aparta. Aunque hayas cometido errores, hermano, Dios no termina contigo. Él tiene oportunidad de arreglarte. Y esto es un elemento que básicamente parte de Dios. Hermanos, saben que muchas veces nosotros como humanos, cuando vemos algo mal, descartamos, apartamos, decimos, no, este no vale, esto no sirve, esto no se puede con ello. Rechazamos, desechamos. ¿Sabe? Somos exclusivistas y marcamos las cosas de forma negativa para que nunca más se vuelva a contar con ello. Pero Dios no hace así con nosotros. Dios quiere tratarnos. Hermano, Dios quiere tratarte. Y aunque en tu corazón hayan cosas venenosas, aunque en tu vida, hermano, hayan cosas que no valen, porque hiciste una recolección de cosas inapropiadas, porque de alguna manera cometiste un error, no tenías conocimiento, no sabías qué es lo que tenías que ponerle a este guiso. A lo mejor se te pasó el limón. Pero ¿sabes qué? Dios no te rechaza. Te da otra oportunidad. Dios te da otra oportunidad. Y Eliseo gritó igualmente, le dijo, traigan harina porque vamos a arreglar esto. Y echó harina en la olla y el caldo se arregló. Hermano, el potaje se corrigió. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, por la acción de querer renovar, restaurar, de querer mejorar lo que estaba malo. Todo esto contiene una lección bien importante. Pero ¿cómo mejorar la vida? La vida cristiana, hermano, mantiene un crecimiento permanente. La vida cristiana no se detiene. La realidad, hermano, es que el crecimiento y la madurez son constantes con el tiempo y tenemos que ir a más. Tenemos que poner, hermano, a la olla de nuestra vida, tenemos que ponerle la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando la iglesia cristiana comenzó a crecer, se dieron algunos elementos significativos. Uno era el elemento de la palabra de Dios. Sí, la harina, que simboliza también el pan, es la palabra de Dios. Pero ¿qué más tenemos que ponerle en la olla para crecer, para que sea saludable lo que vamos a consumir y podamos crecer en la vida espiritual? ¿Usted quiere crecer en la vida espiritual? ¿Qué le va a poner entonces a la olla? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que deberíamos poner? Yo estuve mirando con detalle en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hay un versículo extraordinario que dice, y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Eso está en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando la iglesia comienza, parece que Dios nos quiere enseñar que en el potaje del verdadero crecimiento, del sano crecimiento, tienen que haber algunos elementos, tienen que haber algunos condimentos. El primer condimento fue lo que le puso el profeta Eliseo, la harina, el pan. Tiene que haber harina en tu vida, tiene que haber palabra de Dios. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos sustenta. La palabra de Dios transforma. Y si usted lee el pasaje con detenimiento, se va a dar cuenta, hermano, de que por la palabra de Dios las cosas cambiaron. Por la palabra de Dios fue transformado todo aquello. Lo malo se convirtió en saludable, en bendecido. Se convirtió en algo bonito. Pero no solamente la palabra de Dios, sino que si tenemos la palabra de Dios, es posible que necesitemos
el compañerismo de los demás según ese capítulo 2, versículo 42 del libro de los Hechos. ¿Y qué le echamos al caldo hoy, hermano? Estaba pensando con la pastora, ¿qué más le echamos a este potaje? Que signifique compañerismo. Porque dice, y estaban todos juntos. Compartían la palabra, pero compartían con los demás. Entonces dice, bueno, vamos a buscar algo bien español. Y yo le dije, bueno, como para compartir juntos, el ajo y la cebolla no puede faltar en el guiso, ¿verdad? ¿No le parece? Y entonces le estaba diciendo a la pastora Moreira que el ajo lo compartimos por el aliento. Cuando comemos ajo y cebolla se conoce hasta el vecino que hemos comido ajo y cebolla. Pero lo importante, hermano, lo importante es que la Biblia nos enseña que tenemos que compartir juntos. Compartir juntos. Por eso estamos aquí. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que estar juntos. Porque cuando estamos juntos se generan cosas que no se generan solos. Cuando estamos juntos, hermano, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está, cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, dice Jesús, allí estoy yo. El compañerismo era un elemento vital en la iglesia primitiva. Así que fíjese, estamos teniendo un condimento vertical, que es la palabra de Dios, pero un condimento horizontal, que es la relación, el compañerismo con los hermanos. Pero a lo mejor le podemos echar otra cosa que también aparece ahí en el libro de los Hechos. Le podemos echar el aceite de la oración para que el potaje coja ¿qué? Dicen las señoras. No sé, más sabor, más suavidad, lo que fuera. Echémosle el aceite de la oración, de la relación con Dios. Echémosle, hermano, ese clamor permanente que tenemos que tener para que nuestra vida sea saludable. Y en la olla que estamos preparando para el diario vivir, en la olla del alimento que nos permitirá crecer, echémosle un poco de aceite. De una forma vertical volvemos a hablar. Pero también, hermano, y por último, le vamos a echar a lo mejor el impacto social que debemos producir con la evangelización. Y alguien dijo allí, sal, sí, y patata, y plátano, y yuca, y qué más, y pepino, y de todo le vamos a echar ese potaje, ¿verdad? Ya yo no hallaba que ponerle ahí a mi mensaje. Y entonces dije, para un impacto social, porque dice el versículo, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos, y vino una bendición para muchos, de tal forma que fueron muchos salvos. Impactó a la sociedad de aquel momento. Entonces lo comparé con el arroz. Como es así mucho, son muchos granos, y le puse a mi potaje de esta mañana arroz. Bueno, yo no lo sé cuántos elementos se pueden comparar. Lo que sí sé, hermano, es que la vida cristiana requiere de varios elementos para el crecimiento. Y cuando los elementos están contenidos en la palabra de Dios, sin duda vamos a ser alimentados. Está aquí. Cada condimento que necesitamos para el caldo, para el potaje de la vida. Pero aquellos lo comieron y se saciaron. Y cuando se hubieron saciado, hermano, pasó un tiempo de compartir, de ver un milagro tremendo que había hecho el profeta. Y es allí donde aparece un personaje que de repente trae sus primicias, que de repente trae una bendición para el profeta, y el profeta lo comparte con los demás. De repente aparece un hombre extraño, una persona desconocida que no era del grupo, que se da al lugar. Saben, hermanos, cuando nosotros nos decidimos crecer, cuando nosotros decidimos, hermanos, que lo negativo que nosotros tenemos puede cambiar, que las personas desechadas, descartadas pueden ser transformadas, que la gente que está a nuestro alrededor no tenemos, hermanos, que señalarles hasta la muerte, que la gente puede cambiar, que tienen que tener una oportunidad en Dios. Y entonces Dios comienza a hacer milagros en medio de esto y nos provee de las herramientas para que nuestra gente cambie, para que nosotros cambiemos. Y encima de eso, Dios provee bendición. Dice el pasaje, hermano: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia.
Ya esto no eran hierbas y calabazas silvestres. Era un alimento mucho más fino que se dedicaba a Dios de una manera especial. Hoy nos está entrando el hambre. Estamos hablando de comida. Saben, hermano, en medio de todo esto, de esta un poco de miseria, ¿verdad? Se aparece alguien con 20 panes de primicias. Esto era hecho con flor de harina, con lo más exquisito, con lo mejor que se puede hacer, porque eran para Dios. Pero él se lo entrega en la mano al profeta Eliseo. Se lo entrega en la mano. ¿Saben? Esta costumbre no es nueva. Esto es honrar a la gente de Dios, es honrar a Dios. Honrar a los siervos de Dios es bendecir a Dios. Y cuando el profeta recibe esto, junto con estos panes, recibe también, según lo que dice aquí, 20 panes de cebada y trigo nuevo en sus espigas. Y él pensó en la gente. Dijo, da a la gente de esta comida. Fijaros, hermano, que le traen panes y trigo en las espigas. Y él dice, dad a la gente de comer. Y hay alguien que está a su lado, uno de los discípulos, que dice, pero solo son 20 pancitos. No va a alcanzar para 100 hombres. ¿Cómo puede ser esto? Saben, hermano, es tan bonito este pasaje. Parece que es bastante sencillo y simple, pero es tan bonito que no nos puede dejar de remontar o de ir a los pasajes en el Nuevo Testamento. Estamos hablando en segundo libro de los Reyes, pero eso mismo sucedió a Jesús en el Nuevo Testamento. La Biblia dice, hermano, la Biblia dice que trajeron a Jesús 5 panes y 2 peces y habían 5,000 hombres. ¿Se acuerda? Habían 5,000 hombres y dijeron, bueno, aquí hay 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Pero aquí en este pasaje que estamos leyendo le dicen a Eliseo, aquí hay 20 panes y estas ramitas de trigo. Mirad, tengo estas ramitas de trigo tostado que los traje para ti, para honrar a Dios en tu persona. Y alguien que está al lado de Eliseo dice, pero ¿qué es esto para 100 hombres? 20 pancitos para 100 hombres, se van a quedar con ganas. Pero Eliseo le dice al que le está tal vez limitando, le dice, dales de comer, repartirlo. Dice Eliseo textualmente, da a la gente para que coma. Y respondiendo su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. Saben, hermano, una vez que nosotros ponemos en nuestra vida los elementos necesarios para el crecimiento espiritual, Dios va a agregar bendición. Una de las razones por las que este pasaje aparece es para que descubramos el poder milagroso de la palabra de Dios. El poder de provisión extraordinario que Dios tiene para nosotros. Estábamos en Ronda, Málaga, y de repente nuestra economía se vino abajo. No teníamos dinero, nada. No teníamos nada. Nada. Pero estábamos sirviendo al Señor, habíamos escuchado la voz de Dios de ir de misioneros allí a ese pueblo, a esa ciudad, y nos habíamos quedado sin nada con las 3 niñas y Moreiva y yo, y estábamos allí en la casa pastoral. No pagábamos casa porque era la casa de la iglesia, debajo estaba la iglesia y nosotros en un apartamento ahí arriba, y nos quedamos sin nada. Y la pastora Moreiva dijo, bueno, voy a poner agua a hervir, porque Dios proveerá. Y montó la olla con agua hirviendo. Y comenzó a hacer una lista de las cosas que necesitaba. Necesitamos arroz, necesitamos pasta, necesitamos un poco de pollo, necesitamos azúcar, necesitamos tal. Hizo la lista
de las cosas. Y el agua estaba allí hirviendo, esperando algo para hacer en la comida. No teníamos nada, ni un duro, como bien decían allí en Ronda. Era el tiempo de las pesetas. Y pasado un tiempo, sonó el timbre. Plin, plin. ¿Quién es? Dice, soy María Castaño. Así se llama. Todavía vive y está allí. Una hermana de la iglesia. Traía unas bolsas. Y en las bolsas estaba la lista de la compra que Moreiva había hecho. ¿Saben, hermanos? De las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos, no solamente es los elementos necesarios para crecer espiritualmente, porque por la palabra de Dios nosotros crecemos espiritualmente, pero hoy quiere Dios que entendamos, hermano, que Dios nos ha llamado a crecer también en nuestras finanzas y a ser prósperos. Él quiere suplir nuestras necesidades. Él quiere atenderte en tu necesidad. Solamente necesitas creer. Necesitas creer y confiar en la palabra de Dios. Necesitamos como iglesia, hermano, más que nunca creer que cuando el enemigo ha sembrado algunos obstáculos, que cuando las circunstancias se han puesto complicadas, que cuando las cosas aparentemente son difíciles, entonces es cuando Dios se va a hacer fuerte. Entonces es cuando viene nuestra gran bendición, nuestra prosperidad, nuestra abundancia, nuestro terminar los sueños. Algún hombre extraño o conocido, alguna provisión extraña o conocida, alguna cosa se dará lugar y Dios nos sacará adelante. Hermano, fueron tantos los milagros, lo hemos dicho una y otra vez, fueron tantos los milagros que vivimos en esa primera etapa del ministerio misionero, que la pastora Moreiva escribió un libro que se llama Mi provisión diaria. Cada día veíamos la gracia del Señor. Cada día veíamos la gloria de Dios. Cada día era extraordinario lo que sucedía. Les he contado varias veces, hermanos, cómo Dios se movió de forma poderosa. No solamente para la comida, sino para cantidad de cosas. Quiero recordar junto con usted aquel momento, hermano, cuando un hermano me llamó y me dijo: pastor, ve a predicar a Sevilla por mí, porque estoy en Sabadell y no llego a Sevilla. No puedo llegar hoy. Y le dije: no, Miguel Ginés, no puedo, hermano. ¿Pero por qué no puedes? ¿Tienes actividad en la iglesia esta noche allí? No puedo, Miguel. No tengo actividad, pero es que no puedo. La razón era que no tenía gasolina en el coche para ir a Sevilla desde Ronda, que está como a 1 hora. Y me dijo: pero ¿por qué no? No, Miguel, es que mira, pero me daba vergüenza decirle: no tengo gasolina. Me dijo: pero ve, por favor. Es una iglesia cristiana, Filadelfia, de los hermanos gitanos. Ellos están allí esperando que yo vaya, pero yo no puedo llegar. Así que le dije: bueno, Miguel, pues voy a ir, hermano, voy a ir, cuenta conmigo. Pero tenía solo 1/4 de tanque, hermano, en el coche. Un poquito de gasolina para llegar, pero ya no me alcanzaba para retornar a casa. Así que fui y fue una bendición tremenda. Los hermanos se alegraron, fue tremenda la bendición. Pero cuando todo terminó, yo no tenía gasolina para volver. Y pensé: ¿y ahora? Y viene el pastor y me dice: pastor, me dio un abrazo así, hermano, grandísimo, me apretó y me dijo: pastor, qué bueno, qué bendición que ha sido esta noche, qué maravilla, gloria a Dios, queremos invitarte a cenar. Y yo pensando en la gasolina. Y dice: si este hombre me invita a cenar, no me da ofrenda. Señor, ayúdame, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer, porque está a 1:30 de Ronda a Sevilla. ¿Qué voy a hacer, Señor? Ayúdame. Ya fui a cenar y tremendo filete, hermano, una cosa gigantesca, ensaladas, bueno. Nos pusimos las botas ahí, pero yo estaba con el tema: ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, al final de la cena, hermano, postre, y después del postre, no hubo puro, pero
Nos dimos un abrazo, otra vez el pastor me abrazó y yo, gracias hermano y tal, y salí al coche y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a dormir yo? En alguna gasolinera, yo no sé qué voy a hacer. Cuando abro la puerta y voy a entrar, me grita el pastor gitano, me dice, pastor, se me olvidaba. Metió la mano hacia la chaqueta y sacó un sobre. Un sobre gordo, hermano. 75,000 pesetas, hermano. ¿Saben qué? Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Él nos va a ayudar siempre. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Y cuando más necesitaban los hijos de los profetas, los que estaban en entrenamiento ministerial, los que estaban en una circunstancia de aprender, estuvo ahí la palabra de Dios que decía, dadles de comer. Hermano, usted tiene para dar, no solo tiene para usted, y alguna vez duda que tiene para usted, pero Dios prometió que Él te ha de proveer sobreabundantemente, porque te convirtió en un proveedor para los demás. Él te convirtió, hermano, en un dador para los demás. Tal vez hasta ahora has tenido la limitación de decir, pastor, yo no tengo yo. Pero Dios te dice hoy, no solo tienes tú, sino que tienes para compartir. Yo te hice, te diseñé para bendecir a las naciones. Pídeme, cree en la palabra, confía en la palabra y Él va a hacer de ti, hermano, cosas extraordinarias. Tú cambiarás los ambientes de miseria en prosperidad. Tú cambiarás los ambientes de pobreza en abundancia. Tú cambiarás esos ambientes. En ti está la mano del Señor. En ti está la provisión. Es posible que te equivoques alguna vez, pero Él transformará tu potaje en saludable. Es posible, hermano, que tengas poco, pero Él hará de ese poco mucho. Es posible que en tu vida, hermano, hayan grandes necesidades, pero hoy es día de abrazar la palabra y de decir, mi Señor está conmigo. Él es mi proveedor. Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Póngase en pie. Y ponga así sus manos en su pecho, por favor. Ponga así sus manos en su pecho. Dios quiere hoy que abraces la palabra. Hoy quiere que abraces la palabra. Así que pon tus manos así en tu pecho, como un gesto de abrazar la palabra. A lo mejor dice, pastor, yo alimento tengo. Yo hoy tengo para la gasolina. Lo que no tengo es el amor de mi esposo. Lo que no tengo es la comprensión de mi esposa. Lo que no tengo es el cariño de mis hijos. Lo que me falta es una realización profesional. Eso es lo que no tengo, pastor. Pero quiero decirte hoy que no importa qué tan malo pueda estar el potaje de tu vida, la palabra de Dios cambiará esa situación. Porque no se mueve la Biblia por las circunstancias. Dios cuando habla crea.